de estas jornadas ganaderas del Norte Grande, eh, en un momento y una campaña en la que tenemos que trabajar muchos temas técnicos. Y en este caso, el clima. ¿Qué pasa con el clima? ¿Cuáles son las perspectivas para la próxima campaña? Y bueno, vamos a adentrarnos en estos temas que tienen que ver eh, con todo lo climático. Permita desplegar una presentación para que podamos evaluar el clima de esta campaña, dado que se inicia nuevamente por tercer año consecutivo una campaña con escasez de agua y necesitamos tomar, por lo tanto, decisiones climáticamente inteligentes para ver cómo podemos, con ese pobre balance de agua que tenemos en este momento y las perspectivas que existen, tomar la mejor decisión. Si miramos el mundo desde un satélite, desde el espacio, y vemos los campos de precipitación, veríamos, como en esta animación, que son imágenes satelitales cada media hora que permiten visualizar los campos de precipitación, que hay regiones, continentes con lluvias de manera prácticamente continua durante el día que dura esta animación, y otras regiones en las cuales no ocurren precipitación. Esta situación eh, está ocurriendo mucho en este contexto de cambio climático, con precipitaciones que se convierten en frecuentes, intensas en determinadas regiones, y otras regiones que quedan sometidas a largos periodos sin eventos de lluvia, con sequías, o lo mismo olas de calor o olas de frío persistente. Si nos acercamos a nuestro territorio y vemos a través de imágenes satelitales lo que ocurre en distintas áreas de la Argentina, podríamos ver, por ejemplo, como este recorte de una imagen satelital en el sector de cordillera, todo el sector blanco que atraviesa de norte a sur. Esta imagen son altas cumbres. En amarillo vemos el Aconcagua como punto de referencia, las provincias de Mendoza y San Juan. Vemos que este último año hubo unas buenas nevadas, muy diferentes, por ejemplo, a las ocurridas el año pasado. Fíjense comparativamente la diferente cobertura que tiene la cordillera. Sin embargo, este año las nieves fueron en general en valores promedio o por debajo del promedio. A pesar de ser una buena nevada, sigue siendo registros bajos comparativamente, de una situación que en Chile ya lleva 20 años y la llaman la mega sequía, la continua baja en el pack de nieve que se acumula y de la cual se genera el deshielo que sostiene toda la irrigación de los valles productivos, tanto en Argentina como en Chile. Estamos acostumbrados a pensar que la Argentina es un país húmedo, subhúmedo. Sin embargo, prácticamente el 60-70% de nuestro territorio es semiárido o árido. Y enormes áreas dependen de esta fuente de agua que está en una situación muy marcada de escasez. Es así que se han desarrollado sistemas de monitoreo de cuencas que se abastecen con el agua de cordillera, y vemos como en el año 2022, a pesar de esta nevada, todos los tonos azules corresponden al acumulado de nieve que se ha convertido a agua que puede abastecer una cuenca, y con esto fíjense lo que es en el panel central, lo que sería la cuenca en los valores promedios de los últimos 22 años. Si vamos siguiendo en este recorrido por el país, viendo lo que está ocurriendo, lo que ocurre en el este del país, en la zona más húmeda, en la Mesopotamia, Argentina, podemos ver que el último año hubo una crecida y una cobertura muy importante de cuerpos de agua superficial en todas las provincias mesopotámicas, fue en el año 2015-2016, con el último Niño, que generó lluvias intensas, por cierto, y inundaciones en varios sectores de la cuenca y del cauce geológico del río Paraná. Esta es la situación en el 2022 y que ha sido persistente durante los últimos 3 años. Es un río Paraná en bajante que genera muchos impactos a la producción agropecuaria y a la disponibilidad de agua en zonas de islas, bajas de napas en zonas cercanas a la cuenca, impactos en acuíferos que aún no están bien ponderados, y bueno, todas problemáticas en lo que hace al uso del agua por la ganadería, al uso de agua como vida al ganado, como fuente
eh, para las arroceras en provincias como Corrientes, y muchas otras problemáticas ambientales. Ya sabemos el incremento de las situaciones de fuego en años muy secos. Tercer año de bajante consecutiva, ocurrieron otros años con bajante, nunca de esta manera persistente. Se mantiene el Paraná, si bien ahora no está en el pico de bajante, en una situación de aguas bajas, y todavía no se visualiza una salida de esta situación. Nuevamente ingresa por tercer año consecutivo en esta condición. Si vemos ya todo el centro del país, podemos ver en estos paneles imágenes del contenido de agua en el suelo, el balance de agua en el suelo. Tonos verdes oscuros o azules corresponden, el azul a completa, llenado, saturación de agua en el perfil del suelo, 1 metro de profundidad, y tonos verdes de distintos grados de buen abastecimiento de agua, de reservas de agua en el suelo. Fíjense cómo estas imágenes corresponden al mes de mayo, cómo durante los últimos 10 años comienzan a ser menos frecuentes a la salida del otoño la buena cobertura o abastecimiento de agua en el suelo. Ingresan al invierno con un menor almacenamiento de agua. Y este es el mes de octubre, cómo se inicia la primavera. Fíjense cómo desaparecen en los últimos 10 años, en toda esta secuencia, los tonos azules, los tonos verdes, y prácticamente estamos iniciando la primavera en situación deficitaria en cuanto a la disponibilidad de agua que tenemos en el suelo, la reserva de agua para poder iniciar una campaña y tomar una buena decisión, y no estar dependiendo únicamente del abastecimiento de agua que nos generan las lluvias de primavera, no de estación. Esta es la situación actual, ampliada, la imagen de la izquierda que corresponde a la anomalía de precipitación de enero a agosto, es decir, todas las áreas en tonalidades amarronadas o ocres corresponden a lluvias por debajo de lo normal, valores anómalos de precipitación. El mapa de la derecha es el balance de agua útil en el perfil del suelo hasta 1 metro de profundidad. Todo nuestro país, el norte, todo el área de Chaco, pero también en completitud Santiago del Estero, el área agrícola ganadera Salta y Formosa, en situaciones deficitarias. Y lo mismo el área núcleo, en la zona central del país, el área núcleo agrícola. Si visualizamos lo que ocurrió en los últimos 3 años, en cuanto a anomalía de precipitación, vemos que no tenemos tampoco tonos en exceso, tonos verdosos o azules que nos mostrarían exceso de la precipitación. Son tonos, acorde a esta coloración que utilizamos en los mapas, ocres, pálidos o amarronados, que indican déficit continuo. 3 años, 2020, 2021, en el panel central del país, y 2022, con déficit de precipitación. Las 3 situaciones deficitarias, salvo en el año 2021, en algún sector por lluvias intensas que ocurrieron en la provincia del Chaco, pero salvo esas situaciones puntuales y muy acotadas, los 3 años de manera regional presentaron déficit. Si vemos esto en gráficos, ¿desde cuándo está ocurriendo esto? Bueno, vimos los últimos 3 años con una sequía marcada, pero menores precipitaciones estamos teniendo desde el año 2003. Esto es a nivel país. El valor central es el valor medio. Por encima, años que llueve por encima de lo normal, en un promedio país, y las barras hacia abajo, en tonos marrones, anaranjados, correspondería a precipitaciones por debajo de lo normal. Y desde el 2003 tenemos esta progresión. O sea, estamos produciendo y sosteniendo la producción agropecuaria y nuestros ingresos familiares o de nuestras empresas en un contexto de menores precipitaciones. Hemos logrado adaptarnos a esta situación de un contexto deficitario respecto a los valores que se acostumbraban a recibir a nivel país. ¿Y en qué estación esto es más marcado? Bueno, en invierno y en primavera. Vemos que a pesar de estar en invierno, en la estación seca, el momento del año en que nos llueve menos, sin embargo, son menores también las precipitaciones que las que deberían ocurrir. Y lo mismo en primavera. Existe una hipótesis de trabajo que estamos trabajando y tratando de graficar mejor y ver en qué lugar del país eso se muestra mejor
y también generar mapas, aún está en estudio, que es que se amplía la estación seca. Ese periodo de menores precipitaciones que tenemos durante el invierno se amplía y ingresa en la primavera. Y por eso estamos siempre esperando cuándo se comienzan a regularizar las lluvias de primavera. En algunas zonas más centrales del país, ¿por qué no ocurren ya las lluvias que comenzaban en agosto o en septiembre? Más hacia el norte, las que comenzaban en octubre o en noviembre. ¿Por qué se atrasan tanto esas precipitaciones y esos acumulados de lluvias que acostumbrábamos a recibir? Se atrasan, se amplía la estación seca, se atrasa la ocurrencia de las lluvias de primavera. Debido a que necesitamos tomar decisiones muy basadas también en el agua disponible, en el agua que tenemos reservada en el suelo, estamos trabajando en generar nuevos balances de agua en el suelo. En este caso estamos usando herramientas satelitales combinadas con datos de estaciones meteorológicas e información de suelo. Por eso se ven estos mapas como pixelados, porque la información de base es satelital, del satélite NPP, con una resolución de píxel de 375 por 375 metros. En el panel de la izquierda vemos cómo estamos este año. Vamos agregando este mapa provincia tras provincia, porque tenemos que validarlo, los algoritmos que generan este balance de agua, in situ, con recorridas. La idea es agregar todo el norte del país próximamente, y ya tenemos todas estas provincias centrales. Y es el 2022, como nuevamente tonos ocres, tonos amarronados, tonos rojizos, indican déficit marcado de agua en el balance de agua en el suelo, en estos balances precisos, y a la derecha cómo estaba al fin de septiembre en el año 2021, el año pasado. Si bien ya era seco, fíjense cómo estamos aún peor. En general, las situaciones de sequía son acumulativas. Los efectos de las sequías, 3 sequías continuas, son acumulativas. Esto afecta a la napa, los cuerpos de agua superficial, los ciclos hidrológicos normales y muy marcadamente las reservas de agua que también tenemos en el suelo, que es esa esponja que nos permite guardar reservas, en lo cual insistimos mucho porque es clave para todos estos años. ¿Cómo están los océanos? Algo en que los productores nos hemos hecho, y todo el sector agropecuario experto. ¿Qué pasa con el Océano Pacífico? ¿Qué tanto influye en nuestro régimen de precipitación? Bueno, lamentablemente, el Océano Pacífico es el gran responsable de este tercer año seco, y transcurre una tercera niña, un enfriamiento que aquí observamos con estos tonos azules. Los tonos rojos corresponden a calor en el Pacífico, en los océanos, y los tonos azules, celestes, a enfriamiento. El Pacífico ecuatorial, el centro del Pacífico, está completamente frío. Esto genera cambios en la circulación de los vientos ecuatoriales y cambios en la distribución del aire húmedo, y esto nos es desventajoso porque genera precipitaciones por debajo de lo normal, especialmente en primavera y inicio del verano. Hay otros forzantes oceánicos influyendo, que se sinergizan o se conectan o interactúan con este enfriamiento del Océano Pacífico, como lo que ocurre en el Atlántico, en la zona cercana a nuestro territorio, en el llamado también al Niño del Atlántico, que es una zona central del Atlántico Sur, que tampoco está caliente como para generar una anomalía que nos permite ingreso de aire húmedo, o lo que ocurre en el Océano Índico, que influye en la circulación a nivel ecuatorial y lamentablemente se sinergiza con esa circulación que genera la niña de enfriamiento en el Pacífico y nos promueve también o incrementa esta situación deficitaria de la lluvia. Este era el Niño del Atlántico que mencionábamos, que en una situación ideal, con enfriamiento, calentamiento en diferentes áreas, cercano a África o cercano al continente sudamericano, nos permite ingresos también de aire húmedo que nos benefician. Entonces, la acción de los forzantes oceánicos, tanto lo que es el fenómeno del Niño y la sonda sur, en el centro del Pacífico, que se encuentra en su fase negativa, la fase de enfriamiento, y promueve lluvias por debajo de lo normal en primavera. El dipolo del Océano Índico también está en fase negativa, promueve lluvias en primavera por debajo de lo normal. Y los otros, la confluencia de la corriente Brasil-Malvinas en el Atlántico, no está en una fase marcada ni de calentamiento ni de enfriamiento. Lo mismo una oscilación que se llama Maddey-Julian,
es de corto plazo, no es interanual, ocurre en pocas semanas, está inactiva o con un valor que no impacta sobre nuestras precipitaciones, y la oscilación antártica neutral, tampoco sin impacto sobre lo que es nuestro régimen de precipitación. Entonces, lamentablemente, los océanos, al inicio de esta campaña, o ya con algunos cultivos de dureza sembrados, lo mismo el trigo, ya plenamente sembrado en el centro del país, pero los océanos no nos favorecen para el ingreso de lleno a la campaña de cultivos de dureza. Y estas son las predicciones de cómo va a transcurrir el evento ENSO en el Pacífico. Aquí nos encontramos, estos son 17 diferentes modelos, y esta es la tendencia de modelos estadísticos y modelos probabilísticos, que se mantengan hacia aquí, hacia este sector hasta fin de año. Estos son trimestres móviles: octubre, noviembre, diciembre, enero, diciembre, enero y febrero, y gradualmente hay una tendencia a volver a la zona central, que corresponde al área neutral. Por encima es calentamiento o el Niño, zona neutral, el centro del gráfico, la banda central, y por debajo de la banda central, enfriamiento o la Niña. Los modelos, todos estos modelos internacionales, nos están indicando que hacia ingresado el verano, iniciado el verano, comenzaría un gradual regreso a valores normales del Océano Pacífico, y que en ese momento se debilitaría este efecto, este impacto que tiene sobre nuestras lluvias, sobre el régimen de circulación de vientos, y posiblemente hoy la tendencia indicaría que hacia en algún momento del mes de enero podría comenzar a desacoplarse el calentamiento o enfriamiento del océano, en este caso ese efecto que genera el océano, con lo que es la circulación atmosférica. Eso es lo que estamos esperanzados, porque nos lo muestra hoy la lectura de esta información basada en ciencia, que es un probable desacople que ocurra hacia el mes de enero y permita que se generalicen estas lluvias tan esperadas en distintas regiones de nuestro país. Bueno, y esto viéndolo en mapas, no en un gráfico. A la izquierda, precipitaciones, y a la derecha, temperaturas. Este enfriamiento y este acople con otros océanos, como el Océano Índico, generarían una probabilidad de precipitaciones inferior a la normal en todos los sectores que están con estos tonos ocres o marronados. Bien centrada en el litoral y en las provincias litorales del NEA, Chaco, parte de Formosa, Santa Fe, Lleno, y bueno, mucho impacto en región pampeana. Las temperaturas estarían sobre todo en el centro del país en valores por encima de lo normal. Por lo tanto, es muy importante considerar que en el centro del país vamos a tener registros de evapotranspiración muy elevados, ¿no? Luego de cada evento de lluvia, enseguida puede incrementarse o acelerarse la pérdida de esos milímetros. Por eso es muy importante mantener cubierto el suelo siempre. La cobertura del suelo es una recomendación muy importante para la conservación del suelo y la conservación del agua en el suelo, de manera que nos sirva, conservando el agua en el suelo, como un buffer para los días consecutivos sin lluvia en que prosigue la evolución de este evento La Niña, ¿no? Estos mapas tienen que ver con el trimestre que comenzamos a transcurrir de fin de año, octubre, noviembre y diciembre. Esta es información mensual que se actualiza mensualmente. Pronto vamos a tener la trayectoria noviembre, diciembre, enero actualizada. Pero ¿qué ocurriera si con los datos actuales que corresponden al finalizado mes de septiembre generamos trimestres móviles para ver hasta cuándo dura, hasta ver en el mapa hasta cuánto este impacto deficitario se manifiesta en nuestras regiones? Bueno, esto es cortado sobre nuestro país, todo lo que veíamos recién en el área sudamericana de octubre, noviembre, diciembre, las zonas deficitarias. Fíjense en el norte, bien de todo el gran norte, lo que sería más cercano al Paraná sería lo deficitario. Noviembre, diciembre y enero del 2023, lo mismo, pero un poco más débil, la señal de precipitaciones inferiores a las normales. El trimestre móvil, diciembre, enero y febrero, es decir, se van superponiendo los trimestres. Hay un solapamiento de trimestres para ver cómo es esta película de déficit, ¿no? Y se corren los modelos para cada uno de estos trimestres móviles. Y finalmente, el de la derecha, el trimestre enero, febrero, marzo, que prácticamente
el efecto desaparece. Por lo tanto, esto nos está indicando que iniciado el verano se debilitaría este impacto hacia precipitaciones inferiores a lo normal. Y los paneles de abajo lo que nos indican, lo que nos muestran, es las temperaturas por encima de lo normal, que también comenzarían a regularizarse ya ingresado el verano, y tendríamos por momentos, especialmente en el norte de la Patagonia y en el centro del país, temperaturas levemente superiores a lo normal y por lo tanto un incremento en las tasas de evapotranspiración. ¿Cómo es el pronóstico del corto plazo? ¿Cómo estamos en el corto plazo? Estos son los próximos 10 días, desde el 6 al 22 de octubre, prácticamente el centro del país con lluvias muy, los tonos verdes corresponden a menos de 5 o 10 milímetros, prácticamente no significativas desde el punto de vista agronómico, y algunas precipitaciones concentradas en el norte del país, la provincia del Chaco, el centro norte de Santiago del Estero, Salta, Formosa, también Corrientes. Muchos de estos años La Niña, no hay un acople hacia precipitaciones inferiores a lo normal, especialmente en lo que es el NOA, hacia Salta, pero sí en lo que es el NEA. Estas precipitaciones son de los próximos días. Pero luego el mes se ve muy pausado en las precipitaciones, nuevamente octubre, muy atrasado ese inicio de la regularización de las lluvias de primavera. El de la izquierda es el modelo norteamericano, creado por la NOAA de los Estados Unidos, y el de la derecha, el modelo GFS, y el de la derecha, el modelo conocido como modelo europeo. Fíjense cómo difieren en cuanto a cómo sería la distribución de las lluvias esperadas en los próximos días, en este caso hasta el 15 de octubre. No hay un buen acuerdo entre modelos. Esto indica que no son claros los signos que está mostrando la atmósfera en cuanto a la circulación para los próximos días. Y en ambos casos, las precipitaciones son menores a las esperadas para este periodo del año. El clima tenemos que verlo y cómo impactan los distintos fenómenos atmosféricos y oceánicos, hablando en escalas temporales, como una regla de tiempo. El cambio climático nos está indicando para muchas regiones situaciones de escasez de agua como una tendencia al calentamiento gradual y en el tiempo, que persiste campaña a campaña. Ese es el cambio climático. Después tenemos otros fenómenos de más corto plazo, una escala más chica, como es la interanual de la Niña o el Niño o neutro. Va a ser un año más llovedor que lo normal, menos llovedor que lo normal, o con precipitaciones más normales. Esa es lo que también llamamos la variabilidad interanual. Este evento del Pacífico marca mucho esa variabilidad interanual, que nos ha obligado al sector a conocer mucho de cómo es la dinámica de la atmósfera y de los océanos, ¿no? Para tomar buenas decisiones, dado el impacto que tiene sobre el factor limitante a nuestra producción, la lluvia. Y después tenemos eventos de más corto plazo, que tienen que ver con la variabilidad interna del sistema atmosférico, como se dice, que son de cortas semanas de duración, y que pueden ocurrir durante la primavera o durante el verano, y que tienen que ver con esto que se llama la Madden-Julian, que es una señal de perturbación atmosférica que en algunos casos nos perjudica con menores precipitaciones, o en otros casos nos puede generar chaparrones y tormentas convectivas con buenos milimetrajes, especialmente a partir del mes de diciembre. Otros eventos ciclónicos que ocurren, o de tipo tropical, que puede eventualmente, a pesar de ser un año La Niña, generarnos lluvias y que alivie esta situación deficitaria, o la situación del Atlántico, muchas veces con el posicionamiento de centros de alta presión, que generan vientos que ingresan a nuestro territorio por Brasil, de aire húmedo, y favorecen precipitaciones en estas áreas del NEA intensas y perdurables en muchas horas o días, y que por generan un abastecimiento, a pesar de esta situación de largo plazo o interanual deficitaria, nos pueden abastecer de agua. Esto es lo esperanzador que podríamos esperar en este contexto de largo plazo de escasez de agua y en este contexto de variabilidad interanual de un evento nuevo, tercero consecutivo de La Niña. Y esto ha hecho también, para adaptarnos,
sembrar cultivos más tardíos. Muchas siembras ya comienzan en diciembre, enero en el centro del país. Y es muy importante en el norte del país también esta posibilidad de correr las fechas de siembra cada vez que esa variedad que vamos a sembrar nos lo permita. Son estrategias agronómicas de adaptación, que ahora las vamos a repasar. Pero hablemos sobre el comportamiento también de las precipitaciones. No es solamente que en años La Niña tenemos precipitaciones por debajo de lo normal. También lo que ocurre es que las lluvias son más dispares o irregulares en distintas localidades, aún muy cercanas. Entre campos cercanos tenemos mucha variación entre milímetros. También se incrementan los días consecutivos sin lluvia. El periodo de las ventanas entre una precipitación significativa y otra son mayores a los normales. Y es el fenómeno opuesto al Niño. En el Niño tenemos muchos eventos de lluvias significativas muy cercanos en pocos días. Y las lluvias, tenemos más frecuencias de lluvias que no son significativas agronómicamente, eventos de 5 o 7 milímetros que cuando estamos secos no satisfacen a veces ni siquiera las necesidades del horizonte superficial, o eventualmente pueden ser útiles para la germinación o para el momento de la aplicación de un fertilizante. Y que por eso es muy importante a veces y tener en cuenta distintas escalas del pronóstico también, que ahora lo vamos a ver en estas estrategias resumidas, sintetizadas, a considerar para adaptarnos a esta situación de sequía. Lo primero es ver lo que tenemos. ¿Cuál es el agua? Nos paramos en un lote con una pala y poder evaluar cuál es el agua disponible en el horizonte superficial y en profundidad. Hoy, tomar una decisión de siembra sin agua en profundidad en un año con estas perspectivas es asumir más riesgo y estar más vulnerables al clima. Segundo, ser muy observador en cuál es la dinámica de napa, si estamos en una zona que la napa influye y puede ser un aliado en estos años. Entonces, un manejo de la napa, del agua subsuperficial por ambientes. El bajo tiene más perspectivas, o una media loma, de tener una buena influencia de la napa, que las raíces alcancen. La napa, bueno, ver cuál es la mejor estrategia al momento de siembra para que esa napa sea un aliado y podamos utilizar también esa agua para abastecer los requerimientos de los cultivos. Luego, analizar el pronóstico de corto plazo. Es que hoy día hay mucha información disponible, el pronóstico a 3, 5 y 7 días, cuando tomamos una decisión de siembra. ¿Cuál es la cercanía de un evento que favorezca que ese cultivo comience a desarrollarse normalmente? Y el pronóstico estacional, que es el de que hablamos recién, ¿qué ocurre en el próximo trimestre, en los 2 próximos trimestres móviles? Hacer una agronomía de precisión, adaptarnos en cuanto a ver cuál es la densidad de siembra ideal, hablamos de la fecha de siembra, y el cambio de rotaciones eventualmente necesarias, o si es necesario pasar a cultivos de segunda o cultivos tardíos. El caso del maíz tardío en Argentina, prácticamente más del 70-75% del maíz ya sembrado en la campaña pasada fue tardío. Y justamente en la campaña pasada, una campaña también seca, para escapar a ese momento donde no tenemos precipitaciones, y si bien atrasamos el momento de cosecha, es más seguro y asumimos menos riesgo desde el punto de vista del negocio empresarial o familiar que tenemos que realizar. Diversificar para minimizar el riesgo climático, sea entre zonas, si podemos producir en distintas zonas, o cambiando fechas, si es en un mismo campo, o cultivos, considerar más cultivos, diversificar es muy importante para minimizar el riesgo. Desde ya también minimizamos el riesgo con todas las herramientas de seguros, que eventualmente a quien las pueda suscribir, y instrumentos financieros para dispersión de ese riesgo que tiene este tipo de años. Y aprender mucho a gestionar el agua. Esto es muy importante en este contexto de cambio climático y alta variabilidad, pero con una tendencia que se está registrando a menor disponibilidad de agua, a tener que ser más eficientes en la gestión de agua. Tenemos que aprender a gestionar el agua, tenemos que aprender a traspasar esa agua que nos ocurre de repente en un otoño llovedor, a cómo almacenarla y conservarla lo mejor posible para que sea un buffer, sea un amortiguador del déficit,
luego en la primavera, o cuando necesitamos esa agua y las lluvias únicamente nos satisfacen en el horizonte superficial, cómo tener guardada esa agua en profundidad. O sea, hay muchas herramientas de manejo que tienen que ver con mejorar la infiltración, evitar la compactación, la cobertura del suelo, las rotaciones, los cultivos de cobertura y muchas más. Y también considerar en cualquier decisión que ya la disponibilidad de agua no se maneja por valores medios y desvíos estándares. La variabilidad climática se mueve por extremos de excesos o extremos de déficit. Entonces esto es muy importante también a tener en consideración en todas las estrategias de gestión del agua. Bueno, a pesar de esta información, de estos datos, que están todos basados no en una opinión, no en una percepción, sino en datos científicos, podamos tener una buena campaña. Ojalá ocurran esos fenómenos de corto plazo que generen mucha inestabilidad y permitan el abastecimiento de agua que necesitan nuestros cultivos y nuestros suelos. Muchas gracias, quedo a disposición de toda consulta. También recuerden que es muy importante actualizar de manera frecuente la información climática, es un sistema muy dinámico. Información de corto plazo, incluso varias veces al día, se puede actualizar hoy con los medios de información disponibles. Y la información estacional se actualiza también mensualmente. Les ponemos a disposición de ustedes un informe semanal que genera nuestro Instituto de Clima y Agua, que es totalmente libre y accesible. Con ingresar a Google y poner INTA y luego la palabra pronósticos o clima y agua, los va a redireccionar a ese informe. Es un informe PDF de muy fácil lectura, lo hemos modernizado y que permite a lo largo del país ver qué es lo que ocurrió la semana previa y qué es lo que se prevé para la semana siguiente y cuál es la tendencia estacional. Ver cómo sigue la evolución de este fenómeno de la Niña. Bueno, muchas gracias, quedo a disposición de ustedes para toda consulta. Acá, entre todos los productores de la zona, estamos sumamente preocupados. ¿Por qué? Porque había unas estimaciones o se hablaba de que las lluvias empezaban después de agosto, después de septiembre, después de octubre. Y bueno, vos hiciste un planteo realmente muy prolijo, muy técnico, pero yo te quiero pedir bajarlo al idioma nuestro. Realmente, ¿cuándo calculás que se va a empezar a destrabar esa situación de periodos secos que nosotros venimos de años secos? O sea, ¿cuál es, en base a todo el paquete tecnológico que ustedes tienen, los distintos sistemas, cuál sería una... Yo no te estoy pidiendo que me digas cuál es la predicción, pero ¿cómo se ve de acá a un futuro? Porque estamos entrando a la primavera casi ya transcurrida, entramos al verano, acá se trabaja mucho con cultivos de segunda, los ganaderos hacen los verdeos, o sea, realmente darnos un panorama de cómo se va a venir ese tema. Sí, bueno, buenas tardes otra vez. Gracias nuevamente. Mi compromiso de viajar y estar con ustedes en la ocasión, la oportunidad que se pueda. Justamente la reunión que ocurrió en Brasilia, convocada por el IICA y Procisur, tiene que ser con cómo abordar la sequía regional que estamos viviendo, porque no es solo en Argentina, también está afectando a varios estados del sur de Brasil, a Uruguay y a Paraguay, que tuvo, ejemplo paradigmáticamente, una muy mala cosecha, por ejemplo, la campaña anterior. Yendo a la pregunta, en nada tiene que ser desesperanzador para nuestra tarea esta sequía. La sequía siempre genera incluso emociones de angustia, de ese vértigo de qué va a pasar, cuándo salimos de esto, ¿no? Y lamentablemente la respuesta, cuando uno observa cómo se salió de otras sequías previas, que se sale lentamente. Hoy lo que visualizamos de esta sequía, la que tiene que ver con esta campaña, porque hay muchas escalas, la de largo plazo nos está diciendo que tenemos que ajustar el uso del agua, porque por el momento la tendencia está siendo hacia que haya menos agua.
en el sistema campaña tras campaña, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy eficientes en el uso del agua y adaptarnos. El sector agropecuario es líder en adaptación. Siempre agronómicamente nos hemos adaptado a excesos, déficit, cambiando variedades, fechas de siembra y un montón de alternativas. Ahora, en lo que hace a esta campaña, volvamos ahora a esta, ¿cuándo nos va a llover? Lo más certero de la información que hay hoy es que la influencia negativa que están teniendo los océanos sobre el régimen de nuestras precipitaciones, sobre la circulación de aire húmedo en el norte argentino, va a mermar a partir del mes de enero. Eso es lo más preciso que sea, o mermaría. Siempre en lo climático tenemos que hablar en términos probabilísticos, ¿no? Porque mes a mes esto cambia, el sistema climático es tremendamente caótico y cuesta mucho, aún con tantos modelos hoy día, poder ser precisos cuando uno se aleja del momento de la predicción, cuando pasan varios días hasta la situación que uno quiere visualizar. Lamentablemente, como vos decías, Marcelo, bien, primero la expectativa era agosto, luego septiembre, ahora octubre. Y será octubre. Lamentablemente, octubre viene muy mal para todo el país por el momento. La mejor zona que podría estar respondiendo en el mes de octubre podría ser, y ya activándose la estación más húmeda, es el NOA. Cuando me refiero a NOA es ya alejándonos un poco de las breñas, ¿no? Yendo más hacia Salta, hacia las yungas, hacia todas esas tierras agrícolas o ganaderas que están, pero ya en territorio del norte, de Santiago, Salta, algunas zonas de Formosa. Y en los próximos 10-15 días, el único fenómeno que se visualiza, por ejemplo, para zonas de Chaco, Formosa, sería ahora lo que podría ocurrir el 9 y 10. Por el momento. Luego se vuelve a instalar un centro de alta presión y bajas temperaturas, que lo que generan es esta sequedad atmosférica, ¿no?, que tenemos. Ese ciclo de circulación climática de tipo invernal no ha terminado, lamentablemente. Por eso, en la presentación le contábamos esta hipótesis de trabajo, esto que estamos estudiando, que es que se amplía la estación seca. Eso es una primera apreciación, que también la están viendo en Brasil esta situación, ¿no? Es decir, tardan en comenzar las lluvias de primavera. Por lo tanto, se atrasan los ciclos. Por eso es de mucho menor riesgo, ante esta situación que hoy tenemos, ir a siembras más tardías, ¿no? Reduce el riesgo. No quiero decir que el que siembre temprano no le ocurra de repente un chaparrón y lo salve y tenga un rendimiento aceptable, ¿no? Pero para reducir el riesgo, la vulnerabilidad que podemos tener ante nuestras inversiones y nuestro trabajo, tendríamos que ir a siembras tardías o repartir en más proporción las siembras tardías, ¿no? Que es cuando tengamos más chances de que haya mejores precipitaciones y que comience lentamente a abastecerse, a llenarse de agua el perfil del suelo. Pablo, acá estábamos charlando recién y una de las preguntas que se te quiere hacer es la siguiente. Vos sabés que hay regiones que están determinadas por sus regímenes de precipitación. Las tenemos las 700, 900, 1200, 1800. En una época tenía un nivel, luego empezaron los periodos húmedos y se fueron corriendo, empezaron a aumentar las precipitaciones. Y bueno, y ahora en este periodo seco volvemos a tener menor precipitaciones. ¿Esto es a consecuencia del cambio climático? ¿Ese movimiento va a quedar estable? ¿Esa nueva organización de las distribuciones de las isoyetas? ¿O es móvil y se moviliza en base a los periodos secos o los años secos o los periodos húmedos? Correcto. Interpreto clarísimo la pregunta porque es la gran incógnita. Es una tendencia de cambio gradual y dentro de esa tendencia existen ciclos secos y ciclos húmedos. Bueno, ahí hay muchos estudios que se están realizando. Por un lado, el cambio climático, lo primero que genera es el mayor calentamiento, lo que llamamos el efecto invernadero. Se calienta más el sistema atmosférico, se calienta más la Tierra.
al estar más caliente, aún cuando se habla de 1,5 grados que se ha superado simplemente eso ya genera una enorme inestabilidad y situaciones de clima más extremo. Eso por un lado. Por otro lado, cuando uno ve registros de largo plazo que tenemos en nuestras estaciones, observa naturalmente que han ocurrido ciclos de más lluvias o de menores lluvias. Lo que también se llamó, que vos describiste en la pregunta, el corrimiento de las isoyetas. Las isoyetas son las líneas de igual milimetraje hacia el oeste que permitieron la expansión de la frontera agrícola y también intensificación ganadera hacia el oeste y hacia el norte del país. Y en este momento lo que se observaría es una retracción nuevamente de esas isoyetas, de esos mayores milimetrajes de lluvia, nuevamente hacia el este. No hay estudios certeros de cuánto duran estos ciclos. Se habla 10 años, 15 años. Si fuera así, estaríamos ya promediando un ciclo en el que hemos tenido, como mostramos en algún gráfico, menores precipitaciones. Pero si hay algo que les puedo decir, que esto lo estamos estudiando y que queremos que se difunda a través de gráficos claros y simples, como ese mapa que vos describías de precipitaciones que se corrieron hacia el oeste y ahora qué ha ocurrido y en qué momento del año se corre. Porque podemos seguir produciendo, pero tenemos que hacerlo en el momento que se concentre el agua. Tenemos que ser más precisos en cada decisión porque el agua nos limita. Entonces, precisos para usar cada milímetro que esté disponible. Entonces, lo importante es a ustedes que toman decisiones, que siempre darles esa información clara. La estamos produciendo, Marcelo, y la vamos a difundir a través tuyo para toda la zona y para poder llevar información de cómo está hoy el promedio de isoyetas y en qué estación del año están más corridas, hacia el este o hacia el oeste o hacia el sur, ¿no? Porque también hay una retracción hacia el sur de las lluvias más normales. Hola. Realmente, bueno, espero esa información y nos vamos a encargar de difundirla a través de los programas que tiene Amanecer Rural y le vamos a hacer llegar a todos los técnicos del plan ganadero, a toda la gente para difundir. Pero yendo un poquitito a algo que vos decías que es el agua útil. El agua útil es una información que yo la estoy viendo todas las semanas cuando recibo el informe semanal. Pero quiero vos como técnico que nos digas cómo el productor puede tener ese uso de esa agua útil, cómo interpretar y cómo impacta ese porcentaje de agua útil en su producción, tanto en la producción agrícola como en la producción ganadera. Bien, muy buena pregunta, porque esa información nos da un pantallazo a nivel general de cómo está el país, ¿no? Y se puede correr día a día o semana a semana y ver cómo evoluciona. Ahora, en las decisiones a nivel de campo, eso puede servir únicamente para ver la evolución, porque cuando uno ve lo que ocurre en la región, está viendo si más allá de lo que ocurre en un punto, más allá de estar agobiados por una situación que podemos tener local, ejemplo de falta de agua, ver si esta tendencia se está revirtiendo. Ver esos mapas nos puede servir como ponerlos uno a uno, como estaban puestos ahí en una filmina, en un slide, y poder ver cuál es la progresión. ¿Está cambiando ya a nivel regional ese contenido de agua? De todos los rojos pasamos a otras tonalidades más claritas, más verdosas, indican que hay más agua en el suelo. Es un cambio de tendencia. Porque para ver el contenido de agua a nivel de campo son mapas todavía muy regionales. Cuando logremos los mapas satelitales, píxel a píxel, también para el norte, ahí podría comenzar a tomarse algún valor cuantitativo. Pero lo importante a nivel de establecimiento, cuando estamos en un lote y tenemos que tomar una decisión en nuestros campos, es ver el agua en el suelo y ahí tenemos que usar la pala. Lamentablemente, y es algo que cambia lote a lote, ambiente a ambiente, porque acorde al uso que tuvo la campaña previa el lote, acorde a si quedó muy expuesto, sin cobertura, que pudo haber sufrido mucho más evaporación del agua del suelo, si tuvo muchas malezas y se produjo más evapotranspiración, consumo de esa agua que teníamos. Por eso
es muy importante el análisis lote a lote y ambiente a ambiente, en loma, media loma y bajo, en las zonas que ese sea el paisaje, de ver el contenido de agua que tenemos en profundidad. Hoy, cualquier decisión de siembra, dada esta realidad climática que nos hace muy vulnerables, tiene que ser visualizando cuánto agua tenemos. Ejemplo, si hoy tenemos que tomar una decisión, va a ver si siembro la semana próxima o en los próximos días, y no tengo agua en profundidad, es una decisión a total riesgo, ¿no? Estamos esperando que llueva y únicamente como fuente de abastecimiento de agua. Sería distinto si uno ve y visualiza en el pronóstico que en los próximos días puede tener algún evento de lluvia, en el pronóstico a corto plazo, que hoy día son más precisos y va viendo que a 3, 5 días los pronósticos están diciendo que viene un evento importante de precipitaciones en la zona, ve en profundidad el suelo, ve que tiene algo de reserva de agua, entonces siembra porque sabe que esa lluvia le va a permitir cubrir de agua el horizonte superficial, que se produzca la germinación, que se afiance el cultivo, y eventualmente si luego hay muchos días consecutivos sin tener un evento de lluvias, las raíces pueden alcanzar en profundidad esa agua y no depender de otro evento de precipitación, que es lo que ha ocurrido con muchos trigos. Yo he recorrido más del norte de provincia de Buenos Aires las últimas semanas. ¿Qué ha ocurrido con muchos trigos sembrados sin agua en profundidad? Y no le llovió, más allá de algún chaparrón que permitió inicialmente que se inicie el cultivo, pero no pueden ingresar ni a macollaje ni encañar en la situación que están de falta de agua, ¿no es cierto? Vos estás hablando la situación de los trigos que se sembraron sin agua en el perfil profundo del suelo, con lo cual nos hace pensar que tenemos que repensar un poco la rotación o la secuencia de cultivos. Tal vez habría que darle, ante una situación de un ciclo seco, tendríamos que darle más espacio, distancia entre un ciclo y otro, de un cultivo a otro, y tratar de almacenar en el perfil de suelo agua, o sea, como para que... Sí. ¿Qué opinas vos? Sí, perdón. Sí, no sé si interrumpía. Eso quiero que... Es eso, es un año a pensar mucho, porque que nos desafía intelectualmente o agronómicamente, ¿no? Pensar cuál es la decisión a tomar. Si hago un cultivo de cobertura, ¿me va a consumir el agua o me va a generar una buena cobertura para guardar el agua que tuvimos en el invierno, ¿no? Son años a repensar mucho. La cobertura del suelo, cuanto mejor cubierto, indudablemente se conserva mejor el agua. Así que eso es una condición y todo lo que tiene que ver con conservación de suelo y agua lo tenemos que promover sin descanso, especialmente este tipo de años. Pero cambiar la rotación son estrategias de adaptación. Lo mismo ir a tardíos, atrasar fechas de siembra, ciclos eventualmente más cortos que largos, en los momentos en que comience a regularizarse la precipitación. Si hoy la tendencia es que la primavera todavía no nos da nada certero y la información de que se recupere la regularidad de precipitaciones y el agua en el suelo durante la primavera, bueno, tendríamos que ir a ciclos tardíos o más cortos incluso, ¿no? Si tenemos la chance de elegir la variedad, muchos productores pueden estar escuchando y a veces no hay oportunidad, ¿no?, de hacer un cambio más que atrasar algunos días la siembra. Pero sí, es un año para pensar mucho agronómicamente cualquier alternativa y cualquier decisión. Y tenemos que buscar tener también esa flexibilidad. De alguna manera tenemos que tener esa flexibilidad para poder reducir los riesgos, ¿no? De si compramos para una determinada, tenemos un campo y una determinada cantidad de hectáreas, todo un tipo de variedad y un ciclo. Bueno, tal vez tenemos que comenzar a tener y comprar dos, una más tardío, para poder escapar más a esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Te hago la última pregunta porque supongo que vendrás cansado de tu viaje. Cuando yo era chico, y eso hace muchos años, el otoño, el invierno, la primavera, el verano. Hoy en día nos está dando. ¿Eso es a consecuencia del cambio climático?
Sí, esa tendencia que se está visualizando, que no es solo percepción pública, o percepción que todos estamos, porque convivimos con este tiempo cambiante, es ya datos, es ya observaciones, ¿no? Que la tradicional separación y división que hacíamos por valores medios, que podía tener el otoño, la primavera, el verano, ya ha cambiado. Ya vemos que en estos días es probable nuevamente un ingreso, si bien ha habido muchas otras épocas heladas, tardías, es un contexto de altísima variabilidad la que se observa ahora, ¿no? Y eso es propio de lo que estamos viendo el cambio climático. Gradual incremento de temperaturas, mucha variabilidad en las condiciones y mucha más frecuencia de extremos. Ya no podemos caracterizar el clima, acá llueve un promedio de 700 milímetros. No, tenemos años de tanto y otros años de tanto. Y entre esos años tenemos que ser hábiles para producir, ¿no? Porque el clima se mueve entre extremos. Por eso también, perdón que lo vuelva a repetir, pero es importantísimo, tenemos que por eso aprender a gestionar el agua en el suelo lo mejor posible para poder trasvasar esa agua, guardarla de una estación a otra ante estos eventuales ciclos que tenemos secos, ¿no? Y en momentos más húmedos, ayudar con agronomía a consumir, si viene mucha más agua, a consumirla, ¿no? Con cultivos de cobertura, doble cultivo, o cambiar la rotación para que sean cultivos o gramíneas que consuman más el agua. Pablo, como cierre de tu charla y tu presentación, danos un mensaje o deja un mensaje para todos los productores de acá del Chaco. Bueno, primero, que nada, tengamos esperanza. Yo sé que genera mucho, no sé, lo digo con mucha honestidad, que genera, porque a mí me ha pasado mucha angustia, ¿no? Estas situaciones de incertidumbre del clima y de la falta del agua, Pero bueno, tengamos esperanza, ojalá Dios lo quiera, recemos también para que eso ocurra, que ocurran estos eventos de corto plazo que pueden sernos de gran ayuda. A pesar de que uno parecería que es todo negativo en cuanto a las situaciones de perspectiva. Esos eventos a corto plazo que ocurren en inestabilidad en el Océano Atlántico o una inestabilidad con un centro de baja presión que se instale en alguna región, eventualmente del norte del país, que pueda arrastrar mucho aire húmedo del océano y que genere precipitaciones. Eso sería el mayor regalo que podríamos recibir a lo largo de esta primavera para poder paliar la situación. Eso por un lado. Y en segundo término, yo me comprometo, Marcelo y toda la audiencia y los productores así presentes, a través tuyo, toda la información que vayamos actualizando, difundirla con vos, a que nos ayudes en la difusión para que llegue a todos, para que puedan tomar las mejores decisiones. Muchísimas gracias, Pablo.